Hoy, igual que hace miles de años, todo el mundo habla de los dioses, o Dios y los dioses. Y vienen a mi mente tratar este tema por dos cosas. Una, compartir con ustedes, es una pena, una pérdida muy grande. La muerte de Peter Higgs, aquel que escribió un libro que lleva como título La partícula divina. Él no le puso ese nombre, la editorial sí, pero reviste la misma importancia que si él lo hubiera titulado. La partícula divina. ¿Por qué? El bosón de Higgs. Esa laguna que existía, porque si la materia parte de algo minúsculo, pero infinitamente minúsculo, ¿cómo es que se une la energía y los campos de fuerza para crear la materia? Y es lo que pensaba todo el mundo antes y hoy. ¿Cuál es el origen de todo? Me remonté a mi infancia. El terror que viví cuando se dividió mi familia, no porque se atacaran entre ellos, pero sí porque algunos se afiliaron a algunas sectas como Testigos de Jehová, otros eran evangélicos porque leían algo de la Biblia e inmediatamente salían a repetir versículos. Y sí, eso es repetir versículos, nada razonado. De hecho, cuando entras en una secta, debes apagar tu cerebro. Debes apagar tu cerebro. Todas las respuestas ya están aquí y de estos libros tú no te puedes salir. En lugar de despertar debería ser dormid. Duérmase. No debes pensar. No puedes preguntar más allá, porque no tienen respuestas más allá para las que ya les dieron sus organizadores, los creadores de esas sectas. Por cierto, el creador fue el mismo, Miller, el mismo origen de adventistas y testigos de Jehová. Después se separan, algunos van a prisión por sus fraudes, pero todos predican lo mismo, el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando regresen los dioses, o su Dios. Y por eso nos surgen infinidad de preguntas. Viene a tu encuentro, sí, al tuyo, al de todo un grupo, ¿a qué grupo? Y relacionan el fin del mundo, desde luego, con cualquier catástrofe que ocurra, cualquier guerra, cualquier epidemia, cualquier ataque terrorista, como el 9/11. Señales del fin y señales del fin. Y esta figura, la de Jesús, la relacionan con las señales del fin. Y se dice que Él es el que viene a tu encuentro. Y repito, ahí nos surgen infinidad de dudas. De niño el terror. Todo hablaba de cosas espantosas, desastres espantosos. No había en realidad nada bueno, nada bueno. Uno de los libros que me puse a estudiar, ya un poco grande, compré Enciclopedia de los Clásicos. Y entre esos libros, y les sugiero que consigan, este ya está todo desbaratado de tanto leerlo, son los libros de Heródoto. Les voy a hacer uno o varios resúmenes de los 9 libros de la historia de Heródoto antes de que se me desbarate el libro. Porque ahí vemos el origen de muchas creencias que se atribuyen después al cristianismo, al judaísmo y todo lo que nosotros conocemos. Ya escrito. Las huellas de los dioses. Las huellas de los dioses. Graham Hancock.
¿Cuáles son esas huellas? Pues todo aquello, todas las construcciones, todo aquello que ha encontrado el hombre, cuya construcción, cuya composición es imposible hasta hoy de comprender, de explicar para quienes se supone lo conocen, lo saben de ello. ¿Y qué dudas me vinieron a mí ante ese terror de lo que escuchaba? Las prédicas del fin, las prédicas del fin. Ahora 50 años, 55 años, era un niño. Vendrán los dioses, pero ¿son buenos o son malos para nosotros? Y si Jesús nos lo pone como todo amor, toda dulzura, ternura y perdón, ¿por qué va a juzgar a la humanidad? Todo esto es antes de que yo leyera esos libros. Va a venir. Y si es bueno, ¿por qué el castigo eterno, el infierno? Según algunas teologías, según otras no, te mueres y ya. La ventaja que tiene la doctrina de testigos de Jehová. Va a haber un juicio, sí, pero vas a ser juzgado. Si no perteneces a los que se van a salvar, ser salvos, pues te desapareces y punto. Eso está bien. Pero ¿y los que creen en el infierno y los que predican el infierno? Espantoso. Y si viene, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser eso, esa venida? Pues es inminente. Desde hace miles de años que se inventó eso, dicen esto va a ocurrir pronto. Y es lo que más se repite en el libro último de la Biblia, Apocalipsis. Esto va a ocurrir pronto. Esto va a ocurrir pronto. Y no ha ocurrido hace 2000 años. Pero la prédica es válida. Otra pregunta. ¿Y cómo van a venir? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo va a ser visto? ¿Cómo nos vamos a enterar? ¿A dónde va a llegar? ¿Llegaría con los suyos? Jesús era judío. Jesús predicó el reino de los cielos. El reino de los cielos era su territorio, el territorio de su Dios. Él predicó el reino de los cielos. Tenía su Dios y su pueblo. Después se le colocó como universal, el catolicismo. ¿Y cómo se va a presentar? Si ellos lo crucificaron, no creyeron en él. ¿Por qué? Por la prédica precisamente de Pablo. Porque él no era un salvador. Él trajo la salvación mediante su sacrificio. Él era una ofrenda, la ofrenda, dice Pablo. La ofrenda que Dios hacía a los hombres para que se reconciliaran con él. Quien ofrece el sacrificio es Dios, se lo ofrece a sí mismo para poder él mismo perdonar a la humanidad. Es el sacrificio, es la ofrenda. Pero la teología lo ha convertido en el Salvador, y no del pueblo judío, ya no. Ahora es de adventistas, testigos de Jehová, pentecostales ni se diga, católicos. Todo mundo menos su pueblo. ¿Para qué va a venir Jesús? Un juicio. De hecho, el regreso de todos los dioses, el regreso de todo, en todas las teologías se habla de lo mismo. La vuelta, el regreso de los dioses es para un juicio final. Destrucción y muerte para todos, sobre todo en la Biblia viene eso. Les he aconsejado que lean libros que se pueden leer en media hora, una hora cuando más, y ya llevamos un libro de la Biblia. Por ejemplo, de profetas como Joel, lo leemos de verdad en media hora, 2 o 3 páginas. ¿Y qué dice él? ¿Para qué va a venir Dios? Dios, el eterno, no el Hijo, no el Espíritu, el creador de todo. Día terrible va a ser el día en que venga ese Dios. Día terrible, oscuridad y muerte, dolor y angustia. En los libros más pequeños de los profetas es como un resumen de toda la Biblia. Lean uno, después otro de los más pequeñitos,
Habacuc. Y dice claramente, ustedes esperan la venida del Señor, día terrible de dolor y muerte ha de ser. Y si va a haber un juicio, ¿cómo será ese juicio? ¿A quiénes van a elegir esos seres, esos dioses? ¿Cuál es nuestra idea? O sea, olvidándonos de las doctrinas que nos duermen, que nos obligan a no pensar, adoctrinamiento puro. Si vienen ellos, ¿a quién van a elegir? ¿A los que sacrifican su vida estudiando como los científicos? Son capaces de aplacar sus apetitos, sus ansias, su instinto más primitivo en aras de la humanidad para crear vacunas, para crear tecnología, para crear ciencia, que nosotros dilapidamos en tonterías. Una de las maldiciones es que nos van a poner un chip. No necesitan ponerlo. Nosotros lo compramos y pagamos por él. No tendremos para comida a nuestros hijos, pero sí para estarle metiendo dinero al teléfono, dinero a ese chip para que esté activo. La forma más fácil de esclavizarnos es aprovecharse de nuestros vicios y tonteras. Eso ha sido siempre, siempre. Que nos ocultan grandes cosas. ¿No será que nosotros no buscamos ahora que tenemos todo a nuestra disposición? Pero es más fácil culpar a la élite, a todos, no nos quieren decir la verdad. Pues busquemos. ¿Va a elegir a quiénes? A los más flojos, los más indolentes, los que creen que llenos de vicios y flojera van a ser elegidos por el único motivo de que se van a arrepentir en el momento postrero, si es que se dan cuenta. A los inútiles o a los útiles, a los fuertes o a los débiles, a los sanos o a los enfermos. ¿A quiénes elegirían esos seres? Pues lo que primero que debemos pensar es ¿qué les interesa a esos seres? ¿Qué concepto tenemos nosotros de ese Dios o de esos dioses? Del planeta, de todas las especies que lo poblan, ¿es el ser humano lo mejor que hay? ¿Es el ser humano aquel al que van a elegir? De verdad, al peor depredador y el único que atenta contra la vida misma y la existencia del planeta. ¿Eso elegirían? Es interesante ya cuando nos ponemos a razonar. Si les interesa el planeta en sí, lo primero que quitarían sería a la única especie que le hace daño. Si les interesan los bienes naturales, los que existen aquí, los que pueden buscar ellos, y si nosotros no les servimos para extraer esos bienes a su servicio, y somos depredadores espantosos de todas las humanidades, de todas las especies que existen, que poblan el planeta. Analicemos todo eso, cada quien conforme a su idea, su conciencia. Una cosa curiosa. La respuesta de los creyentes y algunos ufólogos es que vienen por el ser humano, que están interesados solo en el ser humano. Entonces, ¿qué son los dioses? ¿O a quienes llamamos dioses? Hoy tenemos infinidad de estudiosos de los idiomas originales de estos libros que nos dicen claramente que Jehová, Yahvé, Yahweh, no es un Dios. No existe ese concepto de Dios en los libros que nos llegan a nosotros, llenos de teología. No existe ese Dios. Jehová no es un Dios. El concepto de Dios no existe en la Biblia. Entonces, ¿por qué yo que digo que eso no es Dios, lleno de videos y todo diciendo que los dioses, todos los demás sí son dioses? ¿Qué son los dioses? ¿Quién nos trae el mensaje?
porque hay varios místicos, o creemos que son místicos, y en realidad solo viven de hablar de eso. Un místico que reciba un mensaje para bien, para mal, lo vive, no lo predica. Esa es la diferencia entre místicos y religiosos. Quien recibe un verdadero mensaje lo vive intensamente. Su ejemplo es la prédica. Su vida es la prédica. Los religiosos predican para vivir de los escritos. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué si hablamos de Dios o de dioses, por qué usamos la Biblia? Porque en la Biblia vienen datos, información que vemos hoy día. Objetos desconocidos, repito, construcciones y artefactos que se han descubierto imposibles de comprender, que nadie sabe cómo se construyeron. Menos vamos a saber cuál era su real propósito. No lo sabemos, no lo podemos entender. Quizá algún día el ser humano logre comprender. Quizá venga una gran desgracia y el ser humano tenga que volver a las cavernas, volver a empezar de cero. La Iglesia Católica, el alto clero, Joseph Ratzinger, es el más grande racionalista. Olvidémonos de Mauro Viglino, mis respetos para el señor. Otro gran estudioso, el profesor César Silva, que nos da documentales, da conferencias gratis, enseñándonos lo que realmente dice la Biblia. Y otros muchos. Hay un rabino judío, el doctor Adolfo Reutemann, de verdad mis respetos, hombre bien enterado, que a pesar de respetar y amar a su pueblo y su religión, hablan con claridad. Ni qué decir el alto clero en voz de el Papa Joseph Ratzinger. Ese señor nos dice que la Biblia, la creencia en Dios, en los dioses, en el Dios de los católicos, es algo construido, Y dice asimismo de Jesucristo que es un constructo teológico, un constructo literario, y que lo tomaron de los filósofos. Y nosotros, con un breve estudio que hagamos de los filósofos, nos damos cuenta que tiene razón, porque muchos principios de ahí vienen, de ahí parten. Todos ellos buscaban el arjé, el principio de todo. Pitágoras era el número. Y nos hablaba de los opuestos, lo opuesto, todo tenía que ser en pares, par e impar, derecha, izquierda, límite e ilimitado, perfecto e imperfecto, luz y oscuridad. Pero él también empezó a hablar de la transmigración de las almas, de que el alma era inmortal, el alma no moría y el alma caminaba, transmigraba a otro cuerpo. Genófanes nos habla de los dioses de Homero y de Hesiodo. Nos dice que son representaciones vulgares, insultantes y llenas de antropomorfismos. Eran para niños, pero ellos eran poetas, no filósofos. ¿Qué era Dios para Genófanes entonces? Dice, no tiene figura ni cuerpo, no nace de otros dioses y menos de un dios o una diosa y un mortal, como hablaban los poetas. La Odisea, la Ilíada. De ahí vienen los hijos de los dioses homéricos. Entonces, para Genófanes, Dios es eterno, sin principio ni fin. Y estas frases las escuchamos nosotros de continuo en los templos. Es inmóvil, todo él ve, todo él escucha, hace vibrar con sus pensamientos todas las cosas. Poderes que no tiene desde luego ninguno de los dioses,
de los que nos habla la Biblia. Heráclito de Efeso dice que es el fuego, el día del Pentecostés, según los católicos o cristianos. El fuego es vivo, es eterno y es increado. Todo viene del fuego y al fuego ha de regresar. Recordemos Apocalipsis. Porque dice que el universo se autodestruye. En la espirosis, la conflagración universal, repito, lo que nos habla el Apocalipsis. El logos, el verbo, es universal. El logos es un cambio o flujo universal y nos habla del pantarrey. Todo vibra, todo fluye. Parménides de Elea, ¿cómo se cambia del ser al no ser? De la nada, nada surge, dice él. Solo existe el ser, puro, único, increado, eterno y esférico, porque para ellos la esfera era perfecta. Un choque entre la razón y los sentidos, pero él dijo claramente, fue el primero que dijo, y que muchos debates vemos ahí, de la nada, nada surge. De la nada, nada surge. Empédocles dice que no puede haber un solo arjé, un solo principio, debe haber varios. Por eso hablaba de este científico. Para él eran 4. La materia, el ser, todo lo que hay, está compuesto de agua, de tierra, de aire y de fuego. Y nos habla de 2 fuerzas que se unen y separan. Esas 2 fuerzas son el amor y el odio. Las prédicas de muchos religiosos. Si de la nada nada sale, nada surge, debe partir todo de algo múltiple, de muchos arjés, unidos por el amor, separados por el odio. Anaxágoras sigue con esos pensamientos. Todo científico, todo filósofo, va avanzando en su pensamiento, intenta avanzar. Dice que en el principio, Anaxágoras dice que en el principio todas las cosas estaban juntas, que después un científico religioso católico le llamó el Big Bang. Había infinitos arjés, semillas, spermata. Todas las cosas, crémata, han existido siempre. Toda la energía que se convierte en materia. Todo está en todo. Cada cosa contiene todo lo que existe en el universo en su debida proporción. Esto es bonito y es interesante. Y también habla de un nous, un intelecto universal. El cambio no lo da una necesidad o causalidad, sino un intelecto superior, un intelecto supremo, un nous divino, un conocimiento divino. Hubo atomistas, porque fueron 2, Leucipo y Demócrito, y ellos hablaban de 2 arjés, el ser y el no ser, lleno y vacío. Decía que había átomos y cómo se unían esos átomos para conformar cuerpos, masas diferentes. Pues los átomos tenían diferentes formas. Átomos ganchudos se atoraban, átomos esféricos, se unían, y así era su explicación. Los homogéneos se unen y aparecen cosas, seres diferentes. Como vemos aquí, hay una división entre los monistas, un solo arjé, y los pluralistas, varios arjés. Y nosotros, ¿de qué vimos hablar continuamente en nuestros temas? De Dios o de dioses, politeísmo o la creencia en un solo Dios. Los presocráticos hablaban de una filosofía de la naturaleza. ¿Cómo surgió lo que existe?
intentaban explicar, y aquí vamos a ver cuál era el pensamiento para el pueblo judío, pero conforme a sus sabios como Rashi. Los socráticos nos dicen, lo que existe ya está, no se puede explicar, ya existe. ¿Por qué están? ¿Para qué están? Él no va de acuerdo, Sócrates no va de acuerdo con la filosofía natural. Ellos buscan el origen de las cosas y encuentran respuestas contradictorias. Interroga a unos, interroga a otros. Cada quien tiene su propio concepto acerca del ser humano, de que ya estamos aquí, cómo llegamos aquí, para qué, nadie lo sabe hasta hoy. Habla también de la virtud, la vida y la muerte. Creer en una vida, la existencia después de la muerte, Platón. Todo esto, 1000 años antes por lo menos que Platón, ya estaba escrito en las pirámides de Egipto. Busquemos el texto de las pirámides, busquémoslo así, el texto de las pirámides, donde encontraron el libro de los muertos, el viaje al inframundo, a volver de nuevo a la vida. Ese tema creo que lo debemos analizar después. No debemos tener miedo a la muerte, porque eso no es vida, sin miedo a la muerte. La separación del alma y el cuerpo para el filósofo debe esperarse con alegría esta separación, que es lo que hacen muchos místicos de cualquier religión, para poder contemplar la sabiduría, que es lo que ama él, el filósofo, en esta vida. Ama la sabiduría, ama el conocimiento, pues solo desprendiéndonos de la materia vamos a ir a ese conocimiento, según los platónicos. La reminiscencia, las almas existieron, dice él, antes que los cuerpos. Pero ¿quién nos dice que esta vida, que esta existencia en la que estamos hoy va a ser la última? Siempre habrá dudas, nadie lo sabe todo. Habla del mundo de las ideas y que las ideas gobiernan el mundo material. El alma es lo más parecido a lo divino porque es inmortal, es inteligible, es uniforme y es indisoluble. Por eso le llaman neoplatonismo al cristianismo en algunos aspectos. El cuerpo debe disolverse pronto para liberar el alma y que regrese a su mundo, el mundo de lo divino. Lo vemos esto en Fedón, el libro de Platón, Fedón 80b. Todos ellos tienen sus propias ideas, llegan a sus propias conclusiones. Tomás de Aquino llega en una de esas conclusiones a decir que, razonando filosóficamente, Dios no existe. Esto lo escribe Santo Tomás de Aquino, se le conoce. En un video anterior les dije que lo interesante de un debate entre un científico y un místico, David Bohm y Krishnamurti, coinciden en un punto, en que hay algo que no podemos controlar, hay algo que no podemos medir, pero hay algo que de alguna manera está interactuando con nosotros. ¿Y quién no llega a esta conclusión? No todos lo sabemos. Le llamamos algunos campo holográfico, universo global. No lo podemos definir, definitivamente no lo podemos definir. ¿Y qué pensaban que eran los dioses? ¿O qué piensan lo que eran los dioses? Los rabinos judíos, pero eminentes, no cualquier rabino. Vemos el caso, cualquiera se puede ordenar rabino. Hemos visto el caso, hablando un poco frívolamente, del rabino que se operó y se convirtió en mujer. Desde luego analizado seriamente el concepto, hombre, mujer, macho, hembra. Un rabino, un joven rabino, y si lo buscamos así lo vamos a encontrar, porque ya todo está en esto que no hablara. ¿Qué pensaban ellos?
¿Qué piensan de sus libros sagrados? Primero, que su Dios era uno de tantos. Y que el hombre compartía físicamente con su Dios al grado de llegar a golpearlo. Aquí vemos este escrito que ustedes seguramente ya lo van a identificar. En Génesis 32, del 26 al 29, cuando pelea Jacob, lucha con Dios. Y sí. Y dice el hombre, déjame ir, pues ya ha despuntado el alba, ya está amaneciendo. Cuando conocemos acerca de los dioses en que ellos creían, el dios de la oscuridad, su Jehová, Yahvé, Yahweh, su dios de la oscuridad, tenía miedo del dios, de la luz, el sol, el que adoraban muchos judíos. Ya está despuntando el alba, y él dijo, no te dejaré ir a menos que me hayas bendecido. Pero un hombre y un Dios luchando, un Dios que teme a la luz, y ahí vemos más adelante, lo bendice, es obligado, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, pues has luchado con lo divino, con Elohim, dice ahí en hebreo lo leemos, has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido, o sea, con un Dios, uno de muchos, porque es plural, y esto ya lo hemos aprendido. Ese era el pensamiento, y desde luego, pensamiento del que no reniegan ellos, no reniegan. Y en este libro de Rashi, vemos cosas sorprendentes, realmente sorprendentes. Los poderosos, los hijos de los poderosos, los Elohim. Habla de dioses para ellos, rabinos judíos. Los poderosos eran jueces, los hijos de los poderosos juzgaban también, eran jueces. Tan es así que aquí en Génesis dice claramente, no contenderá mi espíritu por el hombre por mucho tiempo. 6.3, Génesis 6.3. No contenderá mi espíritu por el hombre por mucho tiempo, puesto que también él es carne. Y repito, la única Biblia que traduce literal esto como está escrito en hebreo es la Biblia de los Testigos de Jehová. También él es carne. Entonces, estamos analizando a Rashi, no cualquier rabino judío, sin que esto parezca ofensivo para los rabinos judíos. Rashi, un ícono del pueblo judío. Eso escribe y así lo ve él. Y otras cosas muy diferentes en cuanto a la creación, manipulación del hombre, del ser humano. Él nos dice que el ser humano en un principio tenía cola, como si emergiéramos, como si evolucionáramos y como si hubiéramos sido manipulados. Teníamos cola. Creo que debemos ahondar un poco más en esto y sobre todo por qué las maldiciones de esos dioses en su regreso. Todos dicen lo mismo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Ustedes creen que he venido a traer paz en el mundo? Pues no.